Hola, muy buenos días. Bueno, a continuación les presentaré la exposición de lo que es la estructura del átomo. Esta exposición se la presenta Griselda García Santiago y su servidor Osvaldo Hernández Guevara. Está conformada por el tema 1, que es el espectro de rayos X de los átomos, el tema 2, los rayos X y la numeración de los elementos, construcción de átomos, la tabla periódica, magnetismo atómico. El experimento de Stern-Gerlach, resonancia magnética nuclear, magnetismo y radiaciones atómicas, láseres y luz láser. Bueno, vamos a comenzar con lo que son las teorías atómicas. No vienen las hojas, al menos en los temas que me corresponden, pero se los voy a presentar. Y bueno, en 1803 se estableció la teoría atómica de Dalton, la de Thomson en 1904, la de Rutherford en 1911, la de Bohr en 1913. Ahí es donde se iniciaron a ver los electrones como niveles de energía, y la de Schrödinger, que es un modelo de nube de electrones. Y bueno, de acuerdo a la teoría cuántica, que es la que está vigente en este caso, pues se establece que en el átomo existen 7 niveles energéticos, en el cual en el nivel 1 hay 2 electrones, en el nivel 2 hay 8 electrones, en el nivel 3 hay 18 electrones, en el nivel 4 32, y así sucesivamente. Y bueno, esta es la forma de cómo se van a distribuir, como 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p. Es decir, si tenemos por ejemplo un átomo de cloro que es de 17, tenemos que en su primer nivel de energía 1s va a tener 2 electrones, en su segundo nivel va a tener 2 y va a tener 6, entonces son 2, 4, 6, van 10. En su siguiente nivel de energía van a ser 2, serían 12, en su siguiente nivel de energía ya nada más serían entonces 5. Entonces su nivel externo es 3 y su valencia sería 4 para el cloro. Y bueno, de acuerdo al espectro electromagnético, es acá donde se encuentran los rayos X en esta longitud de onda. Aquí podemos observar lo que es la longitud de onda de radio, la de microondas, la del infrarrojo, la del visible, la del ultravioleta, la de rayos X y la de rayo gamma. Este es el tamaño de la misma longitud de onda, comparada con algunos objetos, algunas moléculas, átomos y núcleo atómico. Y bueno, esta es su frecuencia, y también el color que representa cuando tienen a cierta temperatura los cuerpos. Podemos ver que aquí son 10 millones de grados Kelvin los que se establecen para poder tener el color y la generación de fotones de rayos X. Y bueno, el espectro continuo de rayos X, la distribución de la longitud de onda que resulta cuando se bombardea un blanco de molibdeno de 35 kiloelectrovoltios. Nótese la longitud de onda mínima perfectamente definida. Bueno, entonces esta es la longitud de onda o el espectro generado cuando se bombardea con electrones un blanco de molibdeno, generando estos dos picos que son característicos del material de molibdeno, y así va a generar, de acuerdo a algunos, esa es la intensidad relativa, es decir, son los fotones de rayos X, y así cada vez que exista un blanco diferente, de un material diferente, va a generar picos distintos. Así fue como entonces el espectro continuo de rayos X consta de fotones generados cuando los electrones inciden, pasan cerca de los núcleos individuales del blanco, perdiendo energía al hacerlo. Entonces acá pasa por el blanco, pierde energía, pero desprende fotones de rayos X, los cuales son medidos mediante el espectro. Y bueno, ese es el espectro característico de rayos X. Acá se encuentran los diagramas de niveles energéticos atómicos del molibdeno, donde se muestran las transiciones que representan su espectro característico de rayos X. Todos los niveles excepto el nivel K tienen componentes cercanos. Estos no aparecen en la figura, ¿no? Entonces aquí están los nivel K y el nivel K subíndice beta respecto a las características del átomo de molibdeno. El átomo de molibdeno es de 42 y tenemos acá sus 4, representando sus 4 niveles energéticos. Y bueno,
los rayos X y la numeración de los elementos. Así fue como surgió entonces los números de elementos de la tabla periódica, es decir, su número atómico, porque antes se había establecido la tabla periódica con su número de masa, pero se dieron cuenta que no concordaban la forma de cómo se podrían organizar esos elementos. Entonces lo establecieron mediante el diagrama de Mosley para la línea K subíndice alfa, el espectro de rayos X de 21 elementos. La frecuencia se determina a partir de la longitud de onda medida de cada elemento. Entonces se bombardea con electrones el blanco y pues se obtiene un espectro de los fotones generados de rayos X. La construcción de átomos, reglas de construcción de un átomo. Bueno, tenemos tres principios: el principio del número cuántico, el principio de exclusión de Pauli y el principio de energía mínima. El principio del número cuántico puede emplearse los 4 números cuánticos NLM, MS, que se establecieron con el átomo de hidrógeno para identificar los estados cuánticos de los electrones individuales en los átomos con muchos electrones. Tenemos el principio de exclusión de Pauli, establece que en un átomo con muchos electrones, dos elementos no pueden tener el mismo conjunto de números cuánticos. Y tenemos el principio de energía mínima. Al llenar con electrones los estados cuánticos disponibles, surge la pregunta: ¿en qué orden deberíamos llenarlas? La respuesta siguiente es: al agregar un electrón se debe ponerlo en cualquier estado cuántico vacío que produzca un átomo con la menor energía. Bueno, tenemos acá las tablas de energía de electrones con un nivel 4 en un átomo de plomo de número atómico 82. Y bueno, el número cuántico principal N sería 4, el número cuántico orbital L sería 4s, 4p, 4d, 4f, y todo eso es reflejado por el número atómico 82. Vamos a regresar a lo que es este diagrama. Entonces son 82, tenemos acá dos electrones, 6, 8, 10, son 18, son 32, aquí hay 18, aquí hay 8 y aquí hay 2. Entonces esa sumatoria nos genera lo que es acá 82. Por eso es que está en el cuarto nivel, el cuarto nivel de energía del plomo. Y bueno, aquí es la forma de cómo se establece la tabla periódica, comenzando con el hidrógeno en la parte inferior. La línea curva cruza los 7 periodos horizontales de la tabla. Cada periodo empieza con un metal alcalino y termina con un gas inerte. Así fue como se distribuye entonces la tabla periódica mediante los niveles, diferentes subniveles de energía. Tenemos 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7p. Y bueno, aquí podemos observar cómo se establecen los 7 periodos y ya se da una tabla periódica más organizada o más ordenada que si se hubiera hecho con la información de su masa. Y bueno, estas son las energías de ionización de los elementos graficadas en función de su número atómico. Se indican las subcapas de los electrones extraíbles. Y bueno, tenemos aquí entonces las configuraciones electrónicas: 2p, 3p, 3d, 4p, 4d, 4f, 5p, 5d, 6p. Y tenemos aquí, cada uno de esos son los elementos. Este debe ser el hidrógeno, el helio, el litio y así sucesivamente, ¿no? Esa es la forma, este es Z, el número atómico. Así es la forma como se fue generando la tabla periódica. Los estados excitados y transiciones ópticas. Diagramas de niveles de energía para el electrón de valencia del sodio. Los niveles se distribuyen lateralmente, de manera que cada columna vertical contiene solo los del mismo número cuántico del momento angular orbital. Tenemos 6s, 5s, 4s, 3s. 4p, 5p, 4p, 5d, 4d, 5f, 4f, pero la forma de cómo se organiza ya lo habíamos checado: 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f y 6s. Ahora bien, en lo que respecta al magnetismo atómico,
Las propiedades de momento angular del átomo se estudian en la forma más directa colocándolo dentro de un campo magnético. En el presente tema y en el siguiente vamos a explicar cómo el momento angular orbital y de spin influye en la estructura magnética del átomo. Más adelante veremos cómo un campo magnético afecta además a la longitud de onda de los fotones emitidos. Y bueno, esta es una adaptación idealizada del experimento realizado por Einstein y de Haas. Se suspende dentro del solenoide un cilindro de hierro que puede girar libremente. Cuando se activa el campo magnético, los momentos magnéticos de los átomos de hierro tienden a alinearse, lo mismo que sus vectores del momento angular. Para conservar este último hay que girar el cilindro. El experimento tiene por objeto determinar el valor G de los átomos de hierro.